Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar de la persuasión. Cuando estamos hablando de la persuasión es convencer al otro prácticamente, eso es persuasión. Persuadir es el acto de convencer, pero resulta que acontece que dentro de las estructuras mediáticas, dentro de la fotografía, entre otros sinnúmero de medios, la persuasión se nos convierte en uno de los elementos de mayor poder para captar la atención de las personas, y no solo captar la atención, sino también convencer al otro para que escoja, exija o presente nuestro elemento, nuestro producto. Cuando estamos hablando de la persuasión, entonces estamos hablando de cambiar las creencias de una persona. Pero esto no es nada fácil. Nosotros, para entender las leyes de la persuasión, entender los principios básicos de la persuasión, tendríamos que tener inicialmente 4 puntos básicos. Uno de los primeros puntos es la fuente, quién emite el mensaje. La forma en que se emite el mensaje y quién lo emite es una de las características atractivas iniciales de la persuasión. Lo podemos observar en un sinnúmero de campañas publicitarias, fotografía, etcétera, etcétera, donde se encuentran personas sumamente hermosas, obviamente, modelos, etcétera, personas de la farándula, porque estos tienen un poder de convencer a la otra persona, no en el sentido de que sepan hablar bien, sino porque como son personas públicas, tienen algo que no tienen los demás. Tienen el poder de convencimiento, ¿por qué? Porque son creíbles, y si salen en televisión o si salen en algún medio, generalmente gana confianza. Otro de los elementos es el contenido del mensaje. En pocas palabras, la calidad de los argumentos, los incentivos que vamos a dar. En fotografía lo vemos mucho, por ejemplo, una fotografía donde sale una modelo, ya tenemos entonces obviamente la fuente, pero ¿cuál es, digámoslo así, el atractivo, el incentivo que le estamos dando? Prácticamente que vas a tener el cabello como dicha modelo, o que te vas a tener el mismo cuerpo del modelo. Eso lo podemos ver en catálogos incluso, etcétera, etcétera. En todo lo que es la fotografía de productos se utilizan estas 2 razones. El tercer punto es entender los canales comunicativos. Cuando estamos hablando de canales comunicativos, estamos hablando de los medios que vamos a estructurar. Actualmente existen muchísimos medios y mucho más importantes que los antiguos. Por ejemplo, los antiguos en la televisión, radio, prensa. Actualmente tenemos uno más masivo que lleva a más elementos y fuera de eso tiene más contacto. La Internet. Gracias a la Internet tenemos un sinnúmero de medios por donde podemos distribuir nuestros mensajes, ya sea a través de páginas, obviamente como el Facebook, tenemos obviamente elementos como el Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Existen un sinnúmero de medios que nos van a ayudar a hacer que nuestros argumentos sean creíbles. Por último, tenemos los contextos, sumamente importante. Cuando estamos hablando de contextos en el ámbito de la persuasión masiva, tenemos que saber dónde vamos a situar nuestro mensaje. Ejemplo, si nuestro mensaje va a ser divertido, si nuestro mensaje va a ser triste, si nuestro mensaje va a dejar una enseñanza. A eso le llamamos el contexto en lo que es el ámbito de la persuasión masiva. Otro de los elementos a analizar en el mundo de la persuasión son unos puntos básicos. Estos elementos nos van a ayudar a entender mejor cómo, digamos, manejar ese concepto no solamente de persuasión, sino también de la neurolingüística. Uno de los primeros elementos a entender es la autoestima. ¿La autoestima de quién? De a quién vamos a dirigir el mensaje. Pues a una mayor autoestima es más difícil entregar un mensaje creíble para las personas. Tristemente, los seres humanos, como estamos obviamente en grupos, una enorme cantidad de grupos, nos aferramos a visuales de poder. Entonces, si mostramos poder, las personas se van a agarrar a ese contexto de poder. Segundo elemento, el aislamiento social. Entender que una persona que se sienta aislada socialmente es mucho más fácil de persuadir. ¿Por qué? Porque quiere entrar dentro de un grupo social determinado. También los niveles de fantasía. Cuando estamos hablando de los niveles de fantasía, es la persona que vive en un mundo onírico, por así decirlo, un mundo de los sueños. Cuando entendemos que muchas personas viven en ese mundo, tenemos que entregarles también imágenes o estructuras de ese mundo para que la persona se sienta bien consigo misma. Y por último, algo llamado la orientación vital. Cuando estamos hablando de la orientación vital, estamos hablando de aquellas personas que tienen altos niveles de autoestima, son poco conformistas. Estas personas son las menos susceptibles a ser persuadidas. ¿Por qué razón? Muy fácil, porque tienen un mundo personal muy bien establecido. Existen muchísimas leyes sobre la persuasión. Una que es sumamente importante y que se utiliza actualmente y sobre todo en los medios masivos es la ley de la reciprocidad. Esa ley que nos dice que si usted, si yo te estoy entregando
un favor, un elemento, te estoy entregando un mensaje, entonces usted se va a ver casi que obligado a devolverme ese favor. En pocas palabras, si alguien nos hace un favor, nos vamos a ver obligados a devolverle el favor. Y es una ley que se ubica mucho, lo podemos ver incluso en los videos de YouTube. Muchos youtubers, ¿qué te dicen? Muy fácil, si te gustó mi video, dale like o suscríbete. Mire que ahí es donde vemos estas estructuras de la persuasión como tal. Otra de las leyes que se utilizan de una manera enorme y sobre todo en los medios actuales es la ley de la implicación. Cuando estamos hablando de la ley de la implicación estamos diciendo lo siguiente: mientras más sentidos se involucren en un entorno de publicación, en una fotografía, en un video, en un entorno, la persuasión va a ser mucho más poderosa. ¿Por qué? Porque muy fácil, se están involucrando los sentidos y cuando los seres humanos tenemos todos los sentidos involucrados, obviamente tenemos una percepción mucho más amplia, mucho más directa y por ende terminan convenciéndonos. Como podemos observar, las leyes que existen son muchísimas, pero estas son algunas de las que más nos van a servir dentro de nuestros trabajos en el ámbito fotográfico y nuestro trabajo comunicativo. No se nos olvide que cualquier estructura que nosotros utilicemos para comunicarnos nos convierte automáticamente en comunicadores.